Saludos a todos los espectadores del canal. En la Unión Soviética se fabricaba mucha tecnología de medición diversa. Si eran buenos o malos, no me corresponde juzgar. Sí, en la URSS a menudo se copiaban desarrollos de otros países, y no solo instrumentos de medición. Hoy haré para vosotros una revisión retro de un multímetro, muy interesante, que fue creado en los últimos años de la existencia de la URSS. Multímetros soviéticos. Los recordamos, así, o de esta manera. Eran buenos para su tiempo, pero el mundo no se detiene, y ahora solo unos pocos los utilizan, mientras que todos los demás hace tiempo que se han pasado a los dispositivos digitales. Los instrumentos de medición digitales son más compactos, universales, y sus lecturas se obtienen al instante. Ahora no voy a hablar sobre las ventajas de los multímetros digitales o analógicos, pero algún día, creo, hablaremos sobre este tema. Así que, muchos probablemente saben que en la Unión Soviética también se fabricaban multímetros digitales, incluidos dispositivos portátiles, como este. Presentamos Electrónica MMC-01. De hecho, tengo dos de estos multímetros. El primero fue enviado como regalo a mis espectadores por Stanislav de Bielorrusia, por lo cual le estoy muy agradecido. Desafortunadamente, en este multímetro estaba dañado el ADC. Sabía desde el principio que el multímetro no funcionaba, pero esperaba poder repararlo. Pero después de un diagnóstico exhaustivo, surgió un problema con el convertidor analógico digital y la reparación fue pospuesta. Se podría encontrar y reemplazar el microchip necesario o su análogo, pero accidentalmente me topé con el mismo multímetro a un precio razonable en un sitio web de anuncios populares. Y aquí me gustaría agradecer a otra persona, Yuri, quien hizo mucho para que este multímetro llegara a mis manos. El multímetro llegó en su caja original de poliestireno. Yo llamaría a la caja de plástico, porque el poliestireno de la URSS se diferencia seriamente en calidad del moderno. Es de hormigón armado. En la caja hay una placa con orgullo, con el nombre Micromultímetro Digital Electrónica, MMC-01. El multímetro es del año 90. Es un desarrollo soviético. Sí, a pesar de que su diseño, control y muchas soluciones técnicas están copiados del Fluke 8020, que apareció en los años 70. Aunque en esos años los japoneses también tenían multímetros similares. Sí, nuestra electrónica está copiada, pero no completamente. El dispositivo está completamente ensamblado con componentes nacionales. Ahora, la mayor parte de lo nuestro se fabrica en China. De lo nuestro solo queda la etiqueta, aunque a menudo también la pegan los chinos. Pero volvamos a nuestro multímetro. En diferentes momentos, la electrónica costaba en promedio de 90 a 130 rublos soviéticos. 100 rublos soviéticos a mediados de los 80 era una suma enorme. Para muchos, era todo un salario mensual. Por eso, solo unos pocos podían permitirse tal dispositivo, en ese entonces. Su manejo es muy diferente al de los dispositivos digitales modernos. Aquí no hay un conmutador tradicional. En su lugar, hay interruptores comunes. Según la información de la red, estos multímetros se fabricaron desde 1986 hasta la disolución de la Unión. Este multímetro tiene medidores básicos a bordo. Medidor de voltaje alterno y continuo hasta 1000 voltios. Medidor de resistencia hasta 20 m. Medidor de corriente continua y alterna hasta 10 A. Y medidor de caída de voltaje en diodos. Resistencia de entrada 1 m. Consumo de corriente de la fuente de alimentación de 10 a 12 mA. Para ser justos, debo señalar que también hubo versiones modernizadas que podían medir la capacidad y verificar el coeficiente de amplificación de transistores con un accesorio adicional. Nuestro dispositivo se alimenta de una batería de 9 voltios del formato 6F22, comúnmente conocida como Crown. En el panel frontal está pegada una lámina de aluminio y todas las inscripciones están hechas precisamente en ella. En la parte inferior hay 4 terminales, uno de tierra, el principal de medición y un par de terminales para medir corrientes de hasta 1 y hasta 10 A. Las ondas aquí no son del todo estándar. Las comunes no servirán, aunque los conectores son estándar y se pueden insertar bananas comunes en ellos. En el paquete venían estas sondas. No son originales. Son sondas más modernas y seguras de la empresa Mastec.
El manejo es extremadamente sencillo. Te puedes acostumbrar en un par de minutos de uso. Están indicados los límites de medición y qué botón debe estar en qué estado dependiendo de las magnitudes a medir. Multímetro con una pantalla de cristal líquido bastante grande. De resolución. Cantidad de informes 1999. A la derecha se encuentra el interruptor de encendido. Dimensiones y peso del dispositivo sin la batería. Ahora en sus pantallas. Todavía tendremos tiempo de desmontarlo y ver su interior, pero antes de eso, mejor comprobemos su precisión. Como referencia, utilizamos un multímetro de precisión Fluke 289. Espero que quede claro que no estamos comparando estos multímetros entre sí, sino simplemente verificando la precisión de la electrónica del MMC01. Comencemos, si les parece, con el voltaje constante que se suministra desde la fuente de alimentación del laboratorio. 10 mV. Voltaje. Y finalmente, 10 voltios. Noten, bastante preciso, considerando que tiene 30 años. Para un multímetro, es una edad considerable. Voltaje alterno. Corriente continua. Corriente alterna. La precisión en estos modos también es buena. Para verificar la precisión del medidor de resistencias, utilizaremos resistencias super stables y ultraprecisas con una tolerancia muy baja. La resistencia del primer resistor, 363.077 ohm. Bueno, no está nada mal. Resistencia, 1. Exactamente 1 k ohm. El multímetro muestra 3 nueces. Perfecto. 20 k ohmios. Y, finalmente, un resistor, de alta resistencia, de 10 mΩ. Como podemos ver, este veterano no está nada mal, y en cuanto a precisión puede competir con muchos multímetros modernos. Puede encender LEDs sin problemas, incluidos los azules, que requieren un alto voltaje de encendido. Pero, por desgracia, en el último caso, no muestra el voltaje de caída en el LED. El multímetro puede mostrar correctamente la caída en las uniones de los diodos. Disparos. Bueno, y ahora lo que habéis estado esperando durante mucho tiempo. Lo abrimos para estudiar su interior. Primero, observo que hay un fusible justo en el conector de la batería. La placa está cubierta de varios componentes. Llama la atención un conjunto de interruptores tipo P2K. El principal órgano de cálculo se esconde bajo la pantalla. KR572PV5. Es un microchip que actúa como un convertidor analógico digital integrador, con salida de información, en la pantalla. Nalovo es el 7106. Estos ADC todavía se utilizan, con bastante frecuencia en multímetros digitales económicos. Este microchip tiene la función de autocorrección de cero y puede determinar la polaridad. El microchip incluye un generador de reloj, un contador, un registro, decodificadores y mucha lógica. Además del ADC, nuestro multímetro tiene varios amplificadores operacionales y microchips de lógica estándar. Se utilizan aquí para convertir diferentes magnitudes en voltaje constante como dispositivo de comparación y para formar voltajes secundarios. En el lado opuesto de la placa deberían estar dos componentes de gran tamaño. Uno de ellos es un conjunto de resistencias de alta precisión conectadas en serie, que se utilizan como divisores de entrada. El técnico que reparó este multímetro quitó este conjunto y lo reemplazó con varias resistencias comunes. Espero que estén seleccionadas y tengan una precisión relativamente alta. En cuanto al otro componente, durante mucho tiempo no pude entender qué era hasta que encontré el esquema de este multímetro. En el esquema, este componente está marcado como E2 y es un shunt, es decir, nuevamente un conjunto de resistencias, pero de baja resistencia.
También hay un shunt metálico separado para medir corriente en el amperímetro, que a simple vista parece bastante bueno. En el multímetro faltan algunos componentes que están en el segundo ejemplar, pero a pesar de esto, el dispositivo funciona correctamente en todos los medidores. Es posible que la persona que lo reparó en su momento también lo haya mejorado. No me he involucrado mucho, así que no puedo decir nada con certeza. Desde el punto de vista de la reparabilidad, el diseño no es el más acertado. La placa es de doble cara y muchas pistas quedan debajo de los interruptores. Es imposible detectar una posible rotura sin quitar los interruptores. La base de componentes es barata. El uso de banderillas en un dispositivo portátil no es la mejor opción. Estos condensadores son muy frágiles e incluso uno ya se ha roto. Las pistas se despegan fácilmente, aunque la placa es de fibra de vidrio, pero la calidad no es la mejor. Aquí prácticamente todo está cubierto con laca. Esto, por supuesto, por un lado es una ventaja, pero por otro lado, si se necesita protección contra la humedad, es mejor hacer el cuerpo del multímetro hermético en lugar de cubrir la placa con laca. Así es como lo hacen todos los fabricantes. Pero, quizás, solo estoy siendo quisquilloso. Después de todo, este multímetro tiene 30 años, y desde entonces ha pasado mucho tiempo. En ese entonces, este multímetro probablemente era el sueño de muchos. Para concluir este vídeo, quiero decir que lo teníamos todo. Pero lo desperdiciamos todo. Entre los instrumentos de medición soviéticos hay productos, bastante dignos y demandados, incluso en nuestros días. Pero, por desgracia, a menudo se perciben como una fuente de metales preciosos, incluso estando en funcionamiento. Es una pena, por supuesto. Y también es una pena, ¿sabes qué? Al intentar encontrar las características de los condensadores de la serie KM, las primeras páginas del buscador están llenas de sitios que los compran. Es lamentable que en nuestros días el condensador KM se valore solo como fuente del preciado paladio. Es muy, muy triste. Por lo demás, pido disculpas, simplemente necesitaba expresarme. Y con esto, realmente es todo. Bueno, y con ustedes, como siempre, estuvo Casian acá, y hasta la próxima, adiós.